Yo creo que este tipo de acontecimientos son, como lo dice Héctor, una excusa maravillosa para invitar al debate y para invitar a la reflexión. El tema de la Revolución Rusa no ha pasado desapercibido en el mundo. De todos modos, es un acontecimiento al que se le hace referencia desde los medios masivos, el cine, y pues me llama la atención que en Colombia algunos medios lo han tocado como si fuera revolución o tragedia. Yo no lo pondría en temas tan extremos, pero pues quisiera escucharlos a ustedes opinar sobre esa postura de los medios oficiales. En cuanto a que sea tragedia o revolución, desde lo que yo presenté, desde el rol que tenía la mujer o que tuvo la mujer en este proceso, yo creo que fue una revolución. Era importante que el pueblo expresara lo que sentía, era importante que el pueblo se uniera y de alguna manera reclamara por sus derechos, independientemente de lo que haya pasado después. Sí siento que fue una revolución donde pudieron mostrar su inconformismo. Digamos, en esa discusión de si es realmente fue realmente una tragedia, pues uno podría decir, depende desde donde uno se mire, desde donde se mire el asunto, porque si bien la Revolución Rusa pues dejó con su guerra civil posterior una gran cantidad de muertos, también pudo haber traído para ciertos sectores de la sociedad y de la sociedad mundial muchos beneficios, en la medida en que muchas sociedades comenzaron a abrirse. Tal vez como alguna vez lo dijo Héctor en alguna de las conferencias, comenzaron a abrirse a entender, digamos, sobre todo muchos gobiernos europeos y también latinoamericanos, a entender las necesidades de los trabajadores y comenzar a hacer reformas para buscar como válvulas de escape y que esas válvulas de escape atajaran un poco de tal vez nuevas revoluciones en ese sentido. Yo creo que los señores de los medios masivos pusieron tragedia o revolución como para vender periódicos, ¿no? Porque es un titular buenísimo. Como historiador yo pensaría que la tragedia venía desde antes, ¿no? Es decir, que desde la Primera Guerra Mundial, incluso hacia atrás, si uno mira las condiciones de la clase trabajadora, los campesinos en Rusia, pues ya se estaba viendo una tragedia muy fuerte. A mí me gusta estudiar revoluciones y yo creo que los últimos 500 años han sido años con muchas revoluciones y a veces pensamos que la revolución es algo abrupto y negativo y a veces es algo mucho más profundo y más lento que de repente se manifiesta. Entonces, yo creo que sería muy interesante, por ejemplo, escuchar qué tienen que decir los profesores o los estudiantes sobre la Revolución Inglesa, sobre la Revolución Francesa, sobre la Revolución Industrial. Para mí sí era como que la tragedia venía y la gran tragedia es que la tragedia siguió y tal vez sigue, que si miramos el mundo entero, pues las condiciones de gran parte de las personas de este planeta son igual inhumanas. Entonces yo no creo que sea solucionado. De todos modos sí se han hecho esfuerzos, pero con la caída del muro de Berlín, pues como que se volvió a ir el esfuerzo por tapar un poquito esa, como dice Juan, como válvula de escape, una olla a presión que viene creciendo hace siglos. Yo creo que para el pueblo ruso fue una bendición la Revolución Rusa. Previo a la Revolución Rusa ya había al menos 2 millones de muertos de soldados rusos, que no eran más sino campesinos con uniforme. Los habían sacado de las aldeas, eran padres de familia o trabajadores que además dejaron abandonadas la producción y se desarrollaron sistemas de hambre bastante complicados. ¿Por qué se presenta la revolución? Porque los mismos soldados desertan en contra de la carnicería que representó la Primera Guerra Mundial y comenzaron a pedir paz. Y lo que les dio la revolución fue la paz. La revolución como tal solamente generó menos de 100 muertos. Después se generan más de 8 millones de muertos, pero por la reacción contra la revolución, organizada fundamentalmente por Inglaterra, Francia y finalmente Estados Unidos, para desmontar a los bolcheviques del poder. Si no se hubiera presentado esa reacción, la carnicería hubiera sido menor, hubieran sido 100 muertos. Sí, realmente la historia de la humanidad, la hace la humanidad misma. ¿Sí? La subjetividad de los individuos juegan también un papel, y un papel fundamental si son capaces de leer la historia de su momento y ponerse al frente de ese acontecimiento. Bolívar es importante en América Latina porque logró de una u otra manera canalizar la inconformidad de muchos sectores y liderarla en contra de las tendencias realistas que se presuponían que una vez se fuera Napoleón de Francia, pues que volvía el rey. Y Bolívar dijo, no, hay que armar un ejército, vamos a buscar la independencia, y jalonó gran parte de ese espíritu que estaba por ahí como pendiente
y en fermentación que se había nutrido de siglos y siglos de inconformidad, ¿sí? Lenin también, ¿qué es lo que hace? Lenin es una persona común y corriente. Bueno, no eran tan corrientes, Bolívar no era corriente, Napoleón no era una persona corriente, Lenin era una persona corriente, personas normalmente muy carismáticas, muy inteligentes, muy estudiosas, muy comprometidas, dedicaron su vida a esas causas y por lo tanto son personajes muy importantes que no pasan desapercibidos en la historia de la humanidad. ¿Qué es lo que hace Lenin? Leer la coyuntura. Lenin ya llevaba décadas como revolucionario, exiliado en Suiza, tomando chocolate, pero estudiando profundamente, a es Marx. que es curioso, no solamente a Marx, se leyó a Kant, se leía a Hegel, se leía a Marx, se leía a todos los teóricos clásicos, a Smith, a Ricardo, a Marx, por supuesto, a todos los trabajos de literatura, de todos los aspectos de la cultura, pero pensando siempre en un objetivo fundamental, era la necesidad que él creía de transformar una sociedad como la rusa, que era su patria y su amor, y que tenía que cambiarla y transformarla. Y se preparó para eso y estuvo muy pendiente de los acontecimientos. Pese a eso, lo sorprendieron los acontecimientos. Él estaba en Suiza ya tomando chocolate y de pronto recibió los periódicos y vio la Revolución de Febrero, los levantamientos de la Revolución de Febrero, y dijo, no puede haber tanta belleza en la historia de la humanidad, la revolución comenzó, me toca irme. ¿Y cómo se iba? Si estaban los alemanes atravesados en toda la frontera rusa, le tocó coordinar, llegar a un acuerdo con los mismos alemanes para que le fletaran un tren cerrado para poder pasar la frontera y llegar a Rusia. El compromiso, que es una cosa que además se la acordaron mucho con el Kaiser, es que él hacía la revolución y sacaba a Rusia de la guerra, de tal forma que los alemanes tenían alguna posibilidad de ganarle a Inglaterra y a Francia, a toda la entente, ¿sí? Entonces, y cuando llega, ¿qué es lo que llega? Llega a subvertir todo lo que se opinaba en ese momento. Se ha hecho la Revolución de Febrero, ¿cierto? Llegó a regañar. Y llegó a regañar en esta famosa estación de Finlandia, por incluso hay unos libros, ¿no? Se llaman la estación de Finlandia. Y llega él y ¿qué es lo primero que dice? Pues primero los liberales que tenían ya el poder, bueno, ¿no crees que estaba el Los príncipe socialistas, Locke? Primero está el príncipe Locke, Sí. y después Kerensky. Y después Kerensky, que eran los que habían tomado el poder, el pueblo les ha dado el poder, y se van a hacer una serie de reformas democráticas. Lo primero que dice Lenin, esta no es la revolución que queremos. Nosotros queremos una transformación social profunda, no solamente en marco constitucional. En segundo lugar, llegó a regañar a sus propios copartidarios. Él era el jefe de los bolcheviques y cogió a todos los bolcheviques, incluido Stalin, a Kamenev, Zinoviev, etcétera, etcétera. Y les dijo, ¿ustedes qué están planteando? Ustedes están planteando apoyar la constituyente, una constituyente, y lo que hay que hacer es darle el poder a los soviets, que era una forma como natural de organización del pueblo, que se reunía amas de casa, soldados, campesinos, obreros, para definir cómo funcionaba la ciudad. De hecho, ya la revolución estaba hecha. Ya el pueblo, sin los bolcheviques y sin los demás partidos, había hecho la revolución. Era un doble poder. Ahí no estoy de acuerdo con usted. Claro, es donde precisamente confluimos, porque cree que es golpista la cosa, ¿no? No, porque además yo creo que primero fue la revolución. Claro, entonces termina, entonces lo que hace Lenin dice, no, hay que entrar a los soviets, tomarse los soviets y dirigir, canalizar toda esa fuerza que estaba ahí, porque ya era un doble poder. Realmente Kerensky y todos los de la Duma les tocaba que ir a los soviets, a pedirle permiso a los campesinos, a los soldados, para ver cómo gobernaban, si iban o no iban a la guerra. Necesitamos un destacamento de tantos miles de hombres para atender tal frente, y les tocaba que ir a pedirle permiso a los soviets. O sea, de hecho ya el zar y los liberales habían perdido el poder. Lo que hace Lenin es leer esta coyuntura y dice, pues ahora todo el poder para los soviets, y por eso se llamó después la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, ¿no? Yo recuerdo que Lenin sí, digamos, era un gran lector, por decirlo así, tanto de libros como de coyunturas, pero es que tal vez que lo de febrero no fue necesariamente una revolución, fue un acontecimiento que surge de una condición que ya estábamos diciendo que era trágica de todo un país, pero donde el zar abdica, es decir, el zar queda en una situación quieta y como en stand-by, como dicen, porque no saben qué hacer con él. Él abdica y queda un vacío de poder en una sociedad donde han estado dominados 300 años por una sola familia. Y no es que lleguen los bolcheviques a llenar ese vacío, porque, citando a Héctor,
eran 10.000 gatos, es decir, una población muy pequeña en una población muy grande con partidos políticos mucho más consolidados y con mucha más influencia incluso sobre los campesinos, como eran los eseristas con Kerensky a bordo. A mí me parece un poco impositivo el cambio, como lo plantea Lenin. Incluso sus copartidarios estaban viendo una evolución mucho más pausada y reflexiva de montar un Estado. Es decir, donde yo no estoy de acuerdo es que hacemos un salto de un sistema bastante medieval, por ponerlo de forma medio jocosa pero real, a un sistema que no existió antes. Es decir, nos saltamos X procesos. ¿Y por qué no lo saltamos? Precisamente por lo que dice Héctor. Lo que admira Héctor de Lenin es lo que yo critico. Es una voluntad que va en contra de todo el mundo y punto. Y él va a lograr su fin como sea. Eso es lo que a mí no me gusta del personaje, que es demasiado autoritario. Hasta cierto sentido, pues sí, monta un sistema de participación con los soviets, con todo el mundo, pero es una figura igual de paternalista al zar. ¿Cómo podrías decir de Napoleón, de Bolívar, ¿cierto? ¿Eran autoritarios? Pues claro, pues es que estaban dirigiendo unos procesos que son procesos de transformación muy profundos, en donde se necesitan canalizar una especie de generales. Un general no somete su autoridad, manda. Yo sí creo que él corrió con suerte. Que los alemanes lo dejaran pasar es una suerte. Y que los militares amenazaran al gobierno provisional con tomarse el poder es otra suerte. La verdad es que nada está predeterminado. Marx siempre creyó que después del feudalismo seguía el capitalismo y luego el capitalismo al socialismo. Pues eso no era tan fácil como lo dijo el mismo Lenin. Esto no es sentémonos y esperemos a que se transforme. Hay que transformarlo, hay que crearlo, ¿sí? La Revolución Francesa y el capitalismo se impone en el mundo, pues porque también fue un acto de fuerza. Si no se toma la Bastilla y viene todo este proceso, la Revolución Francesa no hubiera sido una realidad y la democracia no existiría en el mundo. O sea, no era inevitable, como después incluso los mismos manuales rusos lo han dicho, que era inevitable la Revolución Socialista. Pues no era inevitable, si no había lo que se llaman los gerentes de la revolución, no se hubiera logrado. Sí, que Lenin llegó como en coche de alguna manera a esa posición en la que estuvo y de alguna manera no representaba lo que querían los soviets, porque finalmente estas clases obreras estaban buscando unas condiciones especiales de mejorar su vida, de que tuvieran pan, de que tuvieran unas condiciones dignas de un horario normal de trabajo de 8 horas y no de 18 como les tocaba. Y cuando llegó este señor, simplemente todas estas ideas que les habían vendido al pueblo y que habían logrado conseguir que se unieran tantos grupitos de soviets en diferentes partes para trabajar todos juntos por ese ideal socialista, pues todo esto, finalmente este señor vino y les echó para atrás todo lo que ellos tenían en mente que querían construir. Y la pregunta es si cuando se están dando estos movimientos, lo que planteaba hace un momento Héctor, si estos grandes movimientos pueden ser parados o no por un grupo de personas o una sola persona, ¿sí? Yo soy de las personas que considera que con Lenin o sin Lenin tal vez la revolución se hubiera dado, porque estaban todas las condiciones dadas para que alguien interpretara los acontecimientos y pudiera aprovechar esos acontecimientos y llevar a cabo una revolución. Uno puede mirar que la revolución rusa se da de todos modos en un momento donde, sin darse cuenta, el capitalismo industrial ha entrado en crisis por su propia rivalidad, ¿no? Entonces, ese puede ser en realidad el telón de fondo, y que nadie se esperaba que en este país que tenía X condiciones, la lucha que se venía dando en este capitalismo industrial en Europa, en Estados Unidos, por decirlo así, se manifestara acá. Hay como muchas corrientes, pero digamos tres corrientes muy fuertes. Inicialmente una corriente que duró, que fue la predominante hasta casi la mitad del siglo XX, que sostenía que el proceso de la historia no era más sino la sucesión de la realización de las ideas. Esas ideas se concretaban en unos personajes que eran preclaros y eran los que llevaban al desarrollo de la historia de la humanidad. Después de una corriente, bueno, hay una ruptura fuerte con la escuela de los anales, etcétera, pero hay otra corriente muy fuerte, sobre todo inspirada por la marxista, que también yo creo que tiene una falladera muy fuerte, por lo menos una vertiente de lo que llamaban el marxismo vulgar, que cree que la historia no es más sino el progreso, pero de las fuerzas materiales. Es decir, el desarrollo de las fuerzas productivas, de la tecnología, de la ciencia, de la producción, etcétera, etcétera, lleva inevitablemente a que la sociedad se transforme porque
el desarrollo de las fuerzas productivas ya no coinciden con las relaciones sociales de producción, o dicho de otra manera, las relaciones de poder y el Estado, y por lo tanto entra en choque, en contradicción, y se presentan las revoluciones. Y hay una tercera visión que creo que cada vez hay más consenso en, que creo que, y es la que yo comparto, en donde hay que cruzar como los elementos objetivos y los elementos subjetivos. O sea, hay unos procesos que son independientes de la voluntad individual de los hombres, que nos llevan como una especie de olas en una marea, ¿cierto? Que conduce a la humanidad hacia ciertos rumbos, pero esos rumbos se pueden variar por la participación subjetiva, ya no tanto de individuos como de clases, y dentro de esas clases algunos hombres que son capaces de dirigir ese proceso de transformación. En la Revolución Rusa, ¿qué es lo que se presenta? Un acontecimiento muy fuerte, la Primera Guerra Mundial, donde se enfrentan un montón de potencias, por un lado la Entente, por otro lado los aliados, buscando una serie de control de mercados y conflictos políticos que se registraron, que creyeron, como lo comentaba Camilo muy eficientemente en una de sus conferencias, que creía que eso se iba a resolver en cuestión de 2 o 3 meses, que no se iba a presentar una gran confrontación, y independientemente de eso se presentó una guerra y una carnicería de 4 años, que llevó a muchos millones de muertos, creo que son 20 millones de muertos. En esa coyuntura es donde viene el tema de la Unión Soviética, en donde la gente pues estaba cayendo por miles diariamente, llevaban 2 millones de muertos soldados en Rusia, y que estaban pidiendo los soldados: paz, nosotros queremos paz. Y las mujeres que tú planteaste, que son las que marchan y que son los que primero se rebelan, que los cosacos no quisieron acribillar, y es cuando cae el zar, que estaban pidiendo pan, pan, no estaban pidiendo gran cosa. Y que estaban pidiendo los campesinos, que esos todavía no han participado tan fuertemente, una cosa tan elemental que se llama tierra, paz, pan y tierra. ¿Quién logró recoger esa consigna? No fueron los cadetes, ni los socialistas, ni después los socialistas de Kerensky, ni fueron los mencheviques, sino los bolcheviques. Y los bolcheviques dijeron, incluso transformando gran parte de su programa anterior, hay que darle a los campesinos tierras, porque ellos no creían que tenía que repartirse la tierra, tenía que ser colectivizada, etcétera, etcétera, los campesinos que la tierra. Leyeron esa coyuntura y por eso volvieron dirigentes, pese a que era un partido de 10.000 gatos. 10.000 personas en medio de 140 millones de personas que lograron dirigir ese proceso. Eso significa tener algunas habilidades, ¿no? Eso no es que solamente es que yo lo entendí, entonces lo dirijo. Lenin, por ejemplo, hizo una jugada maestra, y era que en octubre se iba a celebrar la Asamblea Constituyente, y el partido bolchevique iba a tener minoría. La mayoría le van a tener los eseristas y le van a tener los mencheviques, y entonces se van a tomar el poder estos, y la posibilidad de la revolución va a ser ninguna después en un futuro. Entonces hay que hacer la toma del Palacio del Invierno antes de la Asamblea Constituyente. Y efectivamente coge a 10.000 gatos, que son los famosos guardias rojos, que no eran más sino obreros que cogieron armas, y se toman el Palacio del Invierno. Marineros y llegan al barco. Correcto. Y llegan al Palacio de Invierno, y se supone que ahí debía haber muertos, y no, los soldados simplemente se les sumaron a los de la Guardia Roja y se tomaron el poder. Y ya cuando llegan a la Asamblea, pues ya se habían tomado el poder. Bueno, yo creo que unas palabras de cierre para esta semana es, de todos modos, que logramos construir un punto de encuentro sobre el pasado, mirar nuestro presente, una interacción entre los profesores, invitados externos y el cuerpo, digamos, estudiantil. Tal vez no vamos a resolver nada, digamos, de algo que además ya pasó, o ponernos de acuerdo, pero sí estamos fomentando el diálogo, el debate y miradas diversas que deben coexistir en un espacio académico. Es decir, no podemos estar todos de acuerdo siempre. Entonces, amigos del canal IMASI, muchísimas gracias por acompañarnos.